Y en el día de hoy yo sé que será el estudio de ahí, sé que será de bendición, porque nosotros hemos estado hablando de las Sagradas Escrituras, del contenido, hablamos del Mesías, si ya vino o no vino, hablamos del Mesías de la segunda venida. Hemos tocado un sinnúmero de temas que son básicos a lo que es nuestra fe cristiana. Hablamos sobre de dónde provino la Sagrada Escritura, cómo llegó a ese libro al que nosotros tenemos en nuestras manos. Si desea poder estudiarlo, saber sobre eso, le invitamos a que busque los programas y los puede ver. ¿Para qué? Para que pueda ser edificado. Y en esta ocasión vamos a trabajar sobre un tema muy interesante y el tema de hoy es ¿quién es este? Esa pregunta nosotros nos la hemos hecho en algún momento dado de nuestra vida. Y no solamente nosotros, sino personas a través de las edades y los siglos. ¿Quién es este? En algún momento hemos conocido a alguien y hemos tenido que decirle, ¿quién es este? Sin embargo, esta expresión es muy hermosa cuando la podemos buscar en las Sagradas Escrituras y podemos ver el concepto de lo que las Sagradas Escrituras nos quieren dar acerca de quién es este. Y busquemos rapidito, busque lápiz, libreta, papel, bolígrafo, su Biblia sobre todo. Y vamos a comenzar rapidito dándole lectura al libro de Lucas, capítulo 8, versos 22 al 25. Lucas 8, 22 al 25. Y dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Nosotros sabemos y estamos conscientes cuando vemos los versículos anteriores de estos que hemos dado lectura, podemos ver que estaba Jesús con sus discípulos y entonces a sus discípulos es a los que le dice pasemos al otro lado del lago, se montan en la barca y parten, pero no meramente ellos parten en una barca, sino que habían otras personas, seguidores también de Cristo, que no eran los 12 discípulos como tal, que se montan también en barca y comienzan a pasar al otro lado, a donde Jesús les había invitado. Y se vuelve, nos dice el pasaje que surge esta tempestad de momento que surge de la nada y que estaban al punto de que la barca se hundía. Sin embargo, quien los había invitado se había acostado a tomar su siesta en la barca y estaban todos desesperados, sabiendo y conociendo que habían unos que eran pescadores que sabían cómo manejar las situaciones como esta. Pero tal parece que esta tempestad no era cualquiera, porque aún habiendo pescadores, personas con experiencia en las barcas, tenían miedo. ¿Y a quién van a reclamar sino al que los invita? Y van al maestro y le dice, maestro, perecemos, o sea, ¿qué te pasa? Estás ahí acostado, dormido, tirado para atrás. Y nosotros estamos peleando en esta barca, tratando de sobrevivir a pasar al otro lado, a donde tú nos invitaste. Y es interesante, porque Jesús lo que hace es que se sacude los ojos, se levanta
Y dice que reprendió al viento, las olas, y automáticamente cesaron y se hizo bonanza. Y luego se voltea donde sus discípulos y les dice, ¿y vuestra fe a dónde se fue? Le engavetaron por esta tempestad que surgió. Luego de esto viene la expresión de los que estaban maravillados y aún atemorizados, diciendo, ¿quién es este? Y permítame decirle que a Jesús le interesa que nosotros estemos conscientes de quién es este. ¿Cómo yo sé eso? Porque si usted se fija, le dimos lectura a Lucas capítulo 8 y luego más adelante un evento posterior a lo que ha ocurrido en Lucas capítulo 9, del verso 18 al 20, surge un tema parecido a esta impresión que tenían las personas que iban con él en la barca. En Lucas capítulo 9, 18 dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, paréntesis, en esta ocasión Jesús estaba aparte con los discípulos, quiere decir que luego del evento en que todos se maravillaron y se atemorizaron, hay un espacio en que Jesús está entonces sí con sus 12 discípulos y a ellos él le hace la siguiente pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y rapidito vamos a ver qué Jesús está diciendo. Cuando Jesús utiliza la expresión ¿quién dice la gente en el griego aquí utilizado es oslos. Y esto lo que significa es la muchedumbre, o sea, la chusma, como decimos. O sea, Jesús lo que está diciendo es, no ustedes los discípulos que están al lado mío constantemente, sino las demás personas, la muchedumbre, la multitud, el gentío, el pueblo, la turba que siempre está alrededor nuestro. ¿Quién dice que soy yo? En versículo 19, los discípulos le responden y le dicen, unos Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún de los profetas del antiguo, de algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea que las personas pensaban que era un Jesús, era una persona que ya ellos habían visto y conocido y que había resucitado. Y me llama la atención porque entonces Jesús vierte la pregunta. Eso es lo que dice la gente de quién soy yo. Y el versículo 20 dice, Él les dijo, o sea, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y cuando utiliza Jesús el término decís, me llama la atención porque es lego. Y lego lo que quiere decir es quién ustedes relatan, quién ustedes explican, quién usted afirma que soy yo. Es lo que Jesús les está diciendo, les está preguntando. Jesús hace la pregunta respecto a la muchedumbre, lo que la gente hable y diga. Sin embargo, a los que son sus discípulos le interesa saber que nosotros estemos claros de quién es Él y podamos responder con certeza a esa pregunta, ¿quién es este? Y sale Simón Pedro en el versículo 20, cuando dice, entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Y ya nosotros vimos este término de Cristo, que es Cristro, que es el ungido, el Mesías, el que fue prometido. Está Pedro diciendo, tú eres el Mesías, el ungido, el prometido.
Y cuando dice Dios, dice de nuestra deidad divina, suprema, nuestra mayor autoridad, Jehová Dios. Así que Pedro responde con certeza diciendo, la gente podrá decir lo que quiera de quién tú eres, pero como yo he sido discípulo, escuche esto, como yo he sido discípulo y he tenido intimidad contigo, yo estoy claro de quién tú eres. Si yo quiero estar claro de quién es este, yo tengo que buscar la manera de estar en intimidad con él para poder conocerle. Nosotros nunca vamos a poder conocer bien a alguien si no podemos pasar tiempo a solas y abrir los corazones, un tiempo de intimidad, para conocer a profundidad a la otra persona. Y me gustaría ver este evento en esta ocasión en el libro de Marcos capítulo 8, verso 27. Marcos capítulo 8, verso 27 dice, salieron Jesús y sus discípulos para las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, y me llama la atención, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y por qué me llama la atención en esta versión? Allá decía quién dice la gente, o sea, el bullicio, y aquí dice quién dice los hombres que soy yo. ¿Por qué me llama la atención, amado hermano? Porque este término de hombre lo que quiere decir es la persona totalmente humana. Así que el gentío y las personas totalmente humanas tienen una percepción de quién es este, pero los discípulos que han sido regenerados deben tener la percepción correcta de quién es este. Hay una diferencia entre un humano natural y un humano espiritual, amado hermano. Y aquí vemos a Jesús haciendo ese contraste en Marcos. Ahora, en Mateo 16 vemos también el mismo evento. Y vemos en esta ocasión, Mateo 16, versículos 15 al 17, dice, Él les dijo, haciendo referencia a Jesús, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? O sea, como vimos, ¿quién declara, quién usted afirma, explica que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el prometido, el Hijo del Dios viviente. O sea, no es cualquier Dios, es el Dios que vive, el único Dios verdadero y que es real. Y el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y cuando Jesús dice reveló, amado hermano, que vemos aquí, es el mismo, es apocalipto, el mismo que se utiliza ¿para qué? Para el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este reveló, Jesús lo que le está diciendo a Pedro es que quien quitó la cubierta para que tú pudieras entender no ha sido carne humana, no ha sido pensamiento humano, sino de mi Padre que está en los cielos, en su morada. Y ese cielos que se utiliza ahí tiene una implicación de que está en su felicidad, en su poder, en su eternidad. Así que cuando nosotros buscamos tener una relación más cercana como discípulos y de mayor intimidad con con el Mesías, con Jesús, estaremos claros de quién es este. Ahora, esto está maravilloso y muy interesante, pero ese fue el término de los discípulos en aquel entonces.
Si alguien se le acercara a usted hoy en día y le preguntara, ¿quién es este? Yo ahora como creyente, ¿qué respuesta puedo dar? ¿Qué respuesta yo puedo dar ahora como creyente si me hacen esa pregunta de quién es este? Yo primero tengo que estar claro con mi relación con él. Es lo primero. Lo primero que debo dejar claro y dejar saber es que este es el Mesías que fue prometido. Es el Cristo, el ungido, el enviado ¿de quién? De Jehová Dios. Pero ese era el conocimiento que ellos tenían hasta ahora, hasta ese momento. Ahora yo puedo añadirle mi experiencia de quién es este. Este se expresó él mismo, o sea, Jesús, en Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Él está hablando ahí, dejando saber que él es el pastor, el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y es el buen pastor que entrega su vida por mí. En Juan 10, 17 está Jesús hablando, diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y vea la expresión que utiliza Jesús. Tengo el poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y no solamente dice que tiene el poder, sino que dice, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Cuando Jesús dice yo pongo, ese término de titsemi, lo que quiere decir es que yo me encargo voluntariamente de entregar lo que tengo. O sea, este buen pastor dice que yo voluntariamente me encargo de entregar mi vida. Y no lo deja ahí, dice que tiene el poder para ponerla. Y cuando dice poder, no es el poder que a veces escuchamos de dinamos, de dinamita o de explosión, no. Aquí utiliza el término de exousia, y exousia lo que quiere decir es la capacidad. Tengo la fuerza, tengo la competencia, tengo la libertad, tengo la autoridad, tengo el derecho porque es mi jurisdicción. Es mi jurisdicción el yo poder poner la vida y quitarla. Y cuando dice quitarla, utiliza lámbano, que no es solamente quitarla, sino arrebatarla nuevamente para atrás. Así que vemos a Jesús estando claro de quién es Él. Jesús es el Mesías. Y nosotros hoy por hoy podemos decir que ese es el buen pastor que entregó, que dio voluntariamente su vida, teniendo la autoridad de ponerla y quitarla. ¿Para qué? Para beneficio mío. Y cuando él dijo, este mandamiento recibí de mi Padre, en ese último versículo 18, mandamiento quiere decir una orden, una prescripción. O sea, que el juez, por decirlo así, del tribunal, en términos de hoy en día, el juez del tribunal dijo, hazlo, tienes la autoridad para hacerlo. Por eso Jesús está declarando que Él tiene el poder para poderla entregar y tomarla de vuelta. Ahora, ¿quién es este? Este Mesías enviado, el que entrega su vida teniendo el poder de ponerla y tomarla. A este Mesías fue uno también que no le recibieron. A este hombre no lo recibieron. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 11. Y aquí hay algo muy interesante que yo sinceramente nunca había podido verlo de esta forma. Y vamos a verlo. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos con ese
no le recibieron. O sea, vino a cumplir algo y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿por qué me llamó tanto la atención esto? Porque interesantemente cuando dice a lo suyo, en suyo, utiliza el término idios. Y este término idios lo que quiere decir es a sus negocios privados. O sea, el versículo está diciendo a sus negocios privados vino. O sea, que no tenía ningún otro propósito sino los de él. A sus negocios privados vino y después dice, y los suyos. Y nosotros pues podemos entender que son los suyos, su pueblo judío no les recibió. Pero me llamó mucho la atención que cuando dice suyos, utiliza el mismo término que utilizó en suyo de sus negocios privados, idios. Y esto me deja entonces ver otra cosa. Él vino a sus negocios privados y la contraparte de los que estaban involucrados en ese negocio no lo quisieron recibir. Esto es algo mayor, amado hermano. Él vino a sus propios negocios y la contraparte de sus negocios no lo aceptaron. No lo recibieron. Sin embargo, aún así, él decidió cumplir la parte que le tocaba de sus negocios. Aún así, sin que lo hayan recibido los que tenían que recibirlo, aún así él dio su vida por ellos, por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esto nos deja a nosotros un panorama claro de quién es este. Es una persona que es enviada, ungida y apartada para un propósito, un negocio privado. ¿De qué? De entregar su vida teniendo la autoridad de ponerla y quitarla. Y aunque no le hayan recibido los que tenían la contraparte en sus negocios, como quiera, él cumplió su parte. Ese es este hombre. Y este hombre, como cumplió su parte de entregar su vida en la cruz del Calvario, y como vimos ya en Juan capítulo 10, que tiene el poder de tomarla y quitarla, él la entregó para morir y la tomó de vuelta cuando resucita. Y por consecuencia de que la haya tomado de vuelta, amado hermano, nosotros vivimos. Pero antes de entrar ahí, me gustaría traerles algo interesante. ¿Por qué no lo recibieron? Si él vino a cumplir sus negocios y los que están implicados en sus negocios no los recibieron. ¿Por qué? Y es que cuando pensamos en el Mesías del judaísmo, lo que hace referencia a un futuro líder, un rey judío proveniente de la línea davídica, quien será ungido y por consiguiente el ungido del pueblo de Israel, y será investido para gobernar tanto al pueblo judío como al resto de la humanidad. Y me llamó mucho la atención la explicación de por qué este Mesías, este Cristo, no fue recibido, que da el sacerdote jesuita Fernando Montes. Sí, amado hermano, el sacerdote jesuita Fernando Montes da una explicación maravillosa de por qué este Mesías no fue recibido. Y él dice, me gustaría darle lectura para no añadir ni quitar. Él dice que la historia de Israel estuvo marcada por la espera de este Mesías prometido. En los momentos duros del exilio y del fracaso, los judíos pudieron renovar su esperanza poniendo su confianza en el que vendría a liberarlos, o sea, este Mesías. Así que muy importante en esa espera fue la voz de los profetas que anunciaron los tiempos mesiánicos. Ahora, esa voz no fue fácil de armonizar en visión única, porque Daniel hablaba del Hijo del Hombre
a quien todos los pueblos, naciones y lenguas respetarían, y cuyo dominio sería eterno, porque su reino no tendría fin. Pero Isaías, situándose como profeta en los tiempos futuros, como si ya las cosas hubiesen sucedido, habla de un servidor sufriente, despreciado y evitado de la gente. Una persona curtida en el dolor, que al verlo se tapaban la cara. Despreciado lo tuvimos por nada a él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó nuestros dolores. Lo tuvimos por un contagiado, herido por Dios y afligido. Así que el profeta Daniel dio su profecía presentando que este Mesías tendría un reino eterno y que no tendría fin. E Isaías, también profeta, lo presenta como un servidor sufriente. Así que entre esas visiones el pueblo prefirió la más gloriosa. ¿A quién no le gusta lo más glorioso? Los fariseos esperaban a un gran legislador que impusiera la ley. Los celotes, un guerrero. Y los esenios, a un sacerdote de un culto nuevo. En tiempos de Jesús era claro que la mayoría esperaba la inminente llegada de un Mesías que restauraría el reino de Israel, expulsando al invasor, o sea, el Imperio Romano. Juan Bautista fue expresión de estas esperas. Él era una voz que clamaba en el desierto diciendo: preparen el camino del Señor, llamando a la conversión de todos, porque el tiempo final está cerca. Ante esa llamada acudía toda la población de Judea y de Jerusalén y de la región del Jordán. ¿Para qué? Para someterse a un bautismo de conversión. Esa multitud que acudía incluía fariseos, incluía saduceos, incluía publicanos y pecadores. Nadie podía sospechar que en medio de esa masa pecadora iba como uno más, el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Llegó sin armas, sin escolta, como un desconocido y humilde Galileo de Nazaret, como un sencillo carpintero sin estudios y sin títulos. Juan lo reconoció, pero no pudo aceptar que él, esperado, se pusiese en el lugar de los últimos y se metiera en las aguas contaminadas por los pecados de su pueblo. Pero precisamente en ese gesto de máxima humildad, el Espíritu Santo descendió sobre él y se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Ahí comenzó la vida pública de Jesús y el anuncio de un reino que era totalmente diferente al esperado, de un reino que anunciaba un Dios Padre misericordioso, donde los pobres de corazón serían bienaventurados y los últimos serían los primeros. Esto obligó a los primeros cristianos a releer las Escrituras y fue difícil que esos judíos entendieran que era necesario que el Mesías padeciera, como les explicó Jesús a los discípulos de Emaús que se alejaban desilusionados de el fracaso de la cruz. Pablo en su carta a los Filipenses explicó de modo magistral este misterio, enseñando que Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y mostrándose en figura humana, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta expresión que hace el sacerdote jesuita Fernando Montes nos abre a nosotros la mente de por qué Jesús no fue bien recibido cuando vino a sus negocios. Porque vino con un reino de humildad, contrario a lo que querían y esperaban. Amado hermano, porque es que Jehová Dios no nos va a dar a nosotros lo que nosotros estemos antojados. Jehová Dios te va a dar lo que necesitas en el momento indicado.
Amado hermano, tenemos que aprender que Jehová Dios sabe todas las cosas y que en su inmensa sabiduría nosotros debemos confiar, esperando, ¿con qué? Con esperanza de lo que Él va a hacer. Así que este hombre es el Mesías que no los reciben. Ya vimos por qué no los reciben. Como quiera, Él cumple su parte de sus negocios y entrega su vida. Y como consecuencia de hacerlo, resucita cuando vuelve y la toma. Y como consecuencia, nosotros vivimos porque Él vive. En 2 Corintios 13, versículo 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Entonces, amado hermano, si este Cristo Jesús, que fue crucificado y murió en la cruz en su debilidad humana, vive por el poder de Dios hoy en día, este versículo nos está diciendo que por ese mismo poder de Dios, nosotros también viviremos juntamente con Él. Así que este Mesías que entrega su vida, aunque no lo reciban, y cumple su parte, me ha provisto a mí de una vida por el poder de Dios. Este hombre tiene un nombre que es sobre todo nombre. En Filipenses 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este hombre que le dijo, cálmate, enmudece a aquella tempestad, aquellos vientos y aquel mar, amado hermano, tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es su nombre? Cristo, el ungido, el Mesías. No hay ningún otro que pueda cargar ese título. Es el Cordero inmolado, amado hermano. Ese es este hombre. Es el único, como decimos, único en su clase. Nadie más podrá tener un nombre ni un mérito como el de este hombre, Cristo Jesús. ¿Quién es este? Este llevó nuestras cargas y delitos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Dice este verso que Él llevó nuestros pecados ¿en qué? En su cuerpo. Y este término de cuerpo viene del griego soma, que no es solamente el cuerpo, hace referencia al cuerpo humano, sino que hace referencia ¿a qué? Al esclavo. O sea, que en forma de esclavo, vendido por el mismo precio de un esclavo más barato de sus tiempos. Escuche esto, por el mismo precio de un esclavo más barato de sus tiempos, es vendido y es presentado y crucificado en la cruz del Calvario. Ese esclavo, ahora digo yo, ese esclavo, yo como persona, como humano, este esclavo del pecado, fue crucificado con Cristo Jesús en el madero. ¿Para qué? Para que ya no vivamos más en pecado, esclavizados al pecado, sino vivamos ¿en qué? En la justicia. ¿En qué justicia? En la que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. Que cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador,
podemos ir delante del Padre sin ninguna mancha y sin ninguna arruga. ¿Por qué? Porque ya nuestros pecados fueron quitados. Ya ¿cómo se dice? Ya nuestro bochorno fue quitado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo llevó en la cruz del Calvario, amado hermano. Así que nuestras cargas y delitos fueron también llevadas por este hombre. Y no solamente se queda eso ahí, amado hermano. Este hombre lo vemos en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. O sea, que este hombre es la fuente de agua que quita la sed de todo humano y la sacia eternamente. Así que, amado hermano, es nuestra fuente inagotable de amor y de esperanza que sacia nuestra sed eternal de nuestro pecado. Este hombre, ¿quién es este hombre? Este hombre, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra del Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Escuche esto, este hombre está sentado a la diestra del Padre. Y no solamente eso, dice este verso que a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Por qué? Porque está a la derecha, a la diestra. O sea, quien se sienta en el trono y es la máxima autoridad, nuestro Jehová Dios, el Padre. Y este hombre, Cristo Jesús, está a la derecha. Quiere decir que tanto la autoridad que tiene el Padre es delegada en este hombre que está a la diestra. Así que este hombre es una fuente inagotable que sacia la sed eternal. Este hombre está a la diestra del Padre. Y este hombre nos ha enseñado algo muy importante. En Juan capítulo 4, versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está Jesús hablando, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, amado hermano, este Espíritu Santo, quien el Padre envía en nombre de Jesús, nos acompañará por siempre hasta que entremos en la presencia del Padre. Así que, amado hermano, no hay por qué llorar. Amado hermano, no hay por qué sentirse solo. Si en la cruenta cruz Él pagó por nuestras faltas, amado hermano, y ha prometido estar ese Espíritu Santo con nosotros en todo momento. No hay por qué llorar por nuestros pecados, no hay por qué llorar por nuestras debilidades, no hay por qué llorar y sentirnos menos que nadie. ¿Por qué? Porque ya este hombre ha pagado mi condena en la cruz del Calvario. Y me ha señalado que ha de acompañarme en todo momento por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero si usted se cree que eso es todo, permítame decirle que este hombre todavía le quedan dos características principales que debemos evaluar. Este hombre en Apocalipsis 7, versículos 11 y 12, dice algo muy interesante. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Ya vimos en Primera de Pedro 3:22
que ¿quién está a la diestra? Jesús, Cristo, este hombre. Está a la diestra del Padre y el Padre está en su trono. Y aquí vemos que todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, o sea, alrededor del Padre y del que está a su diestra, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que este hombre está a la diestra del Padre y aún los ángeles se postran y le adoran, amado hermano. Este hombre no es cualquier hombre. Este hombre que comienza calmando la tempestad de nuestras vidas y diciéndonos que tengamos fe y confianza en Él, están a la diestra del Padre y los ángeles le adoran. Y por último, y creo que es la parte esencial que nosotros debemos entender, la encontramos en Juan capítulo 14, versos del 1 al 3. Está este mismo hombre en esta ocasión diciendo: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, que este hombre ha prometido que vendrá a buscarnos. Este hombre ha prometido que vendrá a buscarnos. Y aquí nos presenta nuevamente: no te turbes, no tienes por qué llorar, no tienes por qué sentirte solo. Cree en Dios, créeme también en mí. ¿Por qué? Porque yo mismo os tomaré. O sea, Él mismo se asegurará de venir y buscarnos. ¿Para qué? Para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Así que, amado hermano, ¿quién es este? ¿Quién es este que calma la tempestad de mi vida y provoca gran bonanza? ¿Quién es este que vino a sus negocios y la contraparte de sus negocios no les recibieron, y aún así Él cumple su parte muriendo en la cruz del Calvario? ¿Quién es este que es capaz de entregar su vida y tomarla de nuevo? ¿Quién es este? ¿Quién es este que como Él vive nos entrega a nosotros vida? ¿Quién es este que cuando muere en la cruz del Calvario lleva nuestras cargas y nuestros delitos? ¿Quién es este que es una fuente inagotable que sacia eternamente nuestra sed? ¿Quién es este que está a la diestra del Padre? ¿Quién es este que me acompaña y no permite que yo me sienta solo y no permite que yo sienta vergüenza por mis faltas? ¿Quién es este que aún los ángeles se postran y lo adoran? ¿Quién es este que viene a buscarme? ¿Quién es? Cristo Jesús. Ese es este hombre, el Mesías, el prometido, el ungido de Dios, que vino ¿qué? A buscar lo que se había perdido. Que vino ¿qué? Vino a traer vida y vida en abundancia, y vino a traer paz como nadie en el mundo no la puede dar. Él la da. Ese es este hombre, amado hermano. Ese es el Jesús al que nosotros le servimos. Ese es el Jesús al que nosotros le adoramos. Y debemos nosotros tener en claro quién es este hombre.
Así que, amado hermano, yo espero que luego de usted haber escuchado la palabra de Dios en esta noche, usted viva confiado y usted viva agradecido de que este hombre lo ha dado todo por el bien de mí. Agarre la promesa, agárrela con fe de que este hombre vendrá a buscarle para pasar la eternidad con usted. Dios bendiga a Noel Sánchez, Madre Rivera, Damaris Morales, Miguel Elicier, la cadena de Radio Metabel, Ricardo Ortiz, Ruth García Colón, Yamari Santos, Julio Ortiz, Rosa Rodríguez, Dios te bendiga, Rubén Matos y Raúl González, Dios le bendiga muchísimo, gracias por estar con nosotros, un privilegio que haya estado con nosotros en el estudio de las Sagradas Escrituras, y sabemos que la palabra de Dios es nuestra bendición de nuestro diario vivir. Así que, amado hermano, te damos gracias por el privilegio de estar con nosotros en esta noche y le invitamos a que el próximo domingo a las 6 de la tarde vuelva a encadenarse con nosotros, ya sea por Facebook, en tusonidocristiano.tv, ya sea en YouTube, sea con Radio Metabel, en Worcester, Massachusetts, en East Boston, en Western Massachusetts, Rochester, New York, Camden, New Jersey, Detroit, Michigan, y Carolina del Norte, Carolina del Sur, Radio Presencia de Dios en Chile, Bonao, República Dominicana, en Ceiba, Puerto Rico, y Radio Luz del Yunque. Sea por donde sea que usted esté escuchando la palabra de Dios, sepa que el próximo domingo estaremos nuevamente a las 6 de la tarde estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas nos bendicen, porque ellas dan que testimonio de quién es este hombre. Así que les amamos muchísimo, gracias por la oportunidad y nos vemos el próximo domingo en el programa Tu Palabra, qué bendición. Dios le bendiga mucho.